Buenas tardes, doctor. A continuación, nuestro grupo hablará acerca del aparato digestivo. Como primer punto, vamos a tener la entrevista clínica. Esta entrevista clínica va a ser la interacción entre dos o más personas con el fin de intercambiar información. Aquí nosotros vamos a poder recabar toda la información a través de preguntas que nos pueda proporcionar el paciente y vamos a poder observar tanto su lenguaje verbal como no verbal con el fin de obtener un mejor diagnóstico. Los objetivos de esta entrevista clínica van a ser conocer las pautas y formas de vivir del sujeto, conocer el motivo por el que el paciente y su familia acuden a consultarnos, prescribir un tratamiento o recomendar una pauta de conducta, un cambio de hábitos, establecer una relación asistencial satisfactoria con pacientes y familiares, adquirir información específica y necesaria tanto a nivel verbal como no verbal para identificar así los problemas de salud. Vamos a tener que esta entrevista clínica va a consistir de tres fases: la fase inicial, la fase intermedia y la fase final. En la fase inicial vamos primero a recibir al paciente y vamos a acompañarlo de un saludo cordial, puesto que la primera impresión es la que cuenta. Seguido vamos a tener la presentación del profesional y o alumno que va a realizar la entrevista clínica. Vamos a también confirmar la identidad del paciente. Vamos siempre a tener que confirmar esto, puesto que podemos realizar algún procedimiento en alguien más y esto nos puede generar problemas legales. Vamos también a preguntar las preocupaciones, su motivo de consulta en ese momento. Vamos a informar acerca de la duración de la entrevista. Vamos a remarcar la confidencialidad de información relevada. Vamos a aclarar la finalidad de la entrevista y vamos a poder interpretar las señales verbales y no verbales del paciente. En la fase intermedia vamos a tener como primer punto la anamnesis. Vamos a tener un plan de entrevista tanto escrito o mental. Vamos a ser flexibles en cuanto al orden en la presentación de preguntas. Vamos a formular preguntas claras, sin lenguaje técnico, esto con el fin de que el paciente pueda entender y pueda darnos unas respuestas adecuadas para nosotros poder interpretar su sintomatología. Vamos también a dejar que el paciente exprese libremente sus ideas. Vamos a expresar una sola pregunta a la vez, puesto que si preguntamos al paciente dos o tres preguntas al mismo tiempo, puede ser que éste olvide responder alguna y esa información sea precisa para nosotros realizar un diagnóstico. Vamos también no a hacer preguntas directas si no se espera obtener información. Vamos a ir recogiendo la información de lo general a lo específico. Conforme el paciente nos vaya dando información, nosotros ya debemos ir dirigiendo esas preguntas. Vamos a anotar los datos recogidos brevemente y de forma inteligible. Vamos a atender a las reglas básicas de las habilidades de comunicación efectiva, tanto a nivel verbal como no verbal. Aquí es muy importante también mantener una escucha activa, puesto que así vamos a poder recabar toda la información importante que nos proporciona el paciente para llegar a un mejor diagnóstico. Como segundo punto, vamos a tener la exploración física. Esta va a ser parte de la consulta y resulta esencial para orientar el diagnóstico. Conviene pedir permiso, explicar lo que vamos a hacer y respetar la intimidad del paciente. Aquí, el pedir permiso es sumamente importante, puesto que sin el consentimiento informado del paciente, nosotros no podemos realizar ningún procedimiento. Vamos a respetar su intimidad y su pudor para que éste se pueda sentir cómodo con nosotros y vamos a dejar las maniobras que son más molestas al final. Vamos a realizarlo, este examen físico, de manera cefalocaudal, es decir, desde la cabeza hasta los pies. Vamos a incluir cuatro procedimientos. Aquí en el aparato digestivo, este procedimiento normalmente se lo modifica. Vamos a realizar primero la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación. Vamos a tener que este examen físico nos va a ayudar a reconocer factores de riesgo para padecer enfermedades gastrointestinales y hepáticas. Como último punto de esta fase intermedia vamos a tener a la parte resolutiva. Aquí el médico va a decidir la mejor conducta a adoptar. Vamos a explicar todos los problemas detectados tanto en la anamnesis como en el examen físico y vamos a educar al paciente en nuevos hábitos para mejorar estos síntomas y signos que presenta. Vamos a explorar también sus creencias previas y negociar las medidas preventivas, terapéuticas o diagnósticas que el médico prescriba. Aquí la información emitida debe ser formal, comprensible y entretenida y vamos a tener que incluir al paciente activamente en la conversación para que éste vaya comprendiendo de mejor manera. Se recuerda mejor lo que se menciona en primer lugar, por lo tanto debemos mencionar los puntos más relevantes al principio para que el paciente los relacione y los entienda de mejor manera. Como última fase de la entrevista clínica, vamos a tener la fase final. Aquí vamos a comunicar la finalización próxima de esta entrevista. Vamos a agradecer la colaboración y la atención prestada por parte del paciente y vamos a preguntar si el paciente necesita comunicar algo más, puesto que siempre hay algún detalle que se olvida, alguna pregunta, alguna duda. Por lo tanto, también vamos a presentar una retroalimentación de todos los contenidos tratados para que el paciente, para asegurarnos que el paciente comprenda de mejor manera todo lo que hemos dicho a través de la entrevista.
Vamos también a aportar prescripciones, es decir, tareas a realizar por parte del paciente en casa, hacer énfasis en los signos de alarma, recomendando que si alguno persiste por un prolongado tiempo, debe asistir urgentemente a la sección de urgencias. Y por último, vamos a realizar la despedida. Esta va a ser formal y va a ser atendiendo los rituales sociales habituales de cualquier despedida. Es aconsejable que se desarrolle de forma breve, respetuosa y cálida. Muy bien, ahora hablaremos acerca de la historia clínica. En este caso, debemos saber que la historia clínica y sus componentes serán los siguientes. Primero, estará comprendida por la anamnesis, luego el examen físico y finalmente los exámenes complementarios. Dentro de la anamnesis tenemos que se considera que puede dar el diagnóstico del 50% de las enfermedades de la clínica interna y también sin la anamnesis ningún diagnóstico es posible. ¿Pero qué es la anamnesis? La anamnesis será el conjunto de datos que se recogen en la historia clínica del paciente con el objetivo de dar con el diagnóstico. Es decir, ante nuestro interrogatorio, el paciente responderá todas las preguntas dándonos así datos para llegar a saber cuál es la causa de lo que le molesta al paciente. Muy bien, para esto es importante saber que debe interrogarse, cómo debe hacerse y se debe hacer con una alta dosis de paciencia y constancia, ya que debemos escuchar todo lo que el paciente nos quiera contar. Es importante saber que en los niños esto no es posible hacerlo directamente y debe hacerse con su representante legal, ya sea su madre o su padre. En personas inconscientes, acudiremos a los familiares o a los amigos más íntimos. Para una buena anamnesis se debe existir una correcta comunicación con el enfermo. Debemos tener una buena relación médico-paciente, ya que esto nos facilitará el proceso. Muy bien, tenemos los datos de filiación. Aquí le preguntaremos al paciente lo siguiente. Le preguntaremos acerca de sus nombres y apellidos, corroborando su identificación. También le preguntaremos su edad, cuántos años tiene, su sexo, si es masculino o femenino, y su raza, etnia o grupo cultural. También le preguntaremos acerca de su estado civil, si se encuentra soltero, casado, en unión de hechos, etc. También le preguntaremos cuál es su profesión u ocupación. Le preguntaremos su lugar de nacimiento, las residencias ocasionales y las residencias habituales y la actual en la que se encuentra. Finalmente, le preguntaremos su dirección y su teléfono, dónde vive y cuál es el número. Y para finalizar, le preguntaremos cuál es su instrucción, es decir, qué nivel ha alcanzado en el ámbito educativo. Muy bien. Como segundo punto tenemos el motivo de consulta. Aquí el paciente explica la razón que tiene o que tuvo para acudir al médico. Debe dejar que se exprese libremente y sin interrupciones. El médico va a observar y escuchar atentamente y tomará nota de las quejas del paciente, usando así las propias palabras del paciente o dándole una traducción técnica. Preguntaremos cuáles son sus molestias, qué molestias tiene, por qué vino al hospital, a manera de ejemplo. Como tercer punto tenemos la enfermedad actual. Aquí se recogen las molestias del paciente, desde el inicio de la enfermedad hasta el instante con criterio técnico y con la intervención del médico. Como cuarto punto, tenemos revisión de sistemas. Esta tiene como finalidad reconocer en el enfermo una patología adicional que no afloró ni en el motivo de consulta ni en la enfermedad actual. Podemos hacer preguntas como, durante el tiempo de esta enfermedad, ¿qué otras molestias ha tenido? Para así excavar más en la información que nos da el paciente. Muy bien, ahora tenemos la historia pasada. Aquí se pretende obtener una visión completa de toda la vida del paciente, tanto de sus enfermedades como de sus condiciones de vida normal. Por esto, la historia pasada se divide en historia pasada patológica e historia pasada no patológica. En la primera, encontramos que la historia pasada patológica pretende extraer toda la información relacionada con las enfermedades del paciente. Se debe preguntar en ella los nombres de las enfermedades y no los nombres de los síntomas. Luego, en historia pasada no patológica,
Esta de aquí va a hacer referencia a los datos relacionados con algunos hábitos que si bien pueden no ser causa de la enfermedad inmediata, sin embargo, por su uso prolongado, pueden llegar a serlo. Es decir, aquí, por ejemplo, entra haber sido fumador o haber sido alcohólico. Muy bien, luego tenemos dentro de la historia clínica la historia familiar. Aquí se recoge la información sobre la historia patológica de la familia y sobre el ambiente socioeconómico en el que se desarrolla la vida del paciente. La información que se obtiene aquí tiene por objetivo recoger información sobre la historia patológica de la familia y sobre el ambiente socioeconómico en la que el paciente se ve envuelto. Esta es una parte del interrogatorio en el que la intención del médico puede estar muy dirigida a extraer información del paciente necesaria para el caso, nada más. Aquí interesan más las enfermedades de los familiares en primero y en segundo grado, pero en enfermedades hereditarias. Se debe extender a varias generaciones atrás. Historia social. Muy bien, en la historia social se busca específicamente datos sobre las condiciones socioeconómicas del paciente. En relación a la historia social, es conveniente tener presente que, siendo una etapa que analiza datos que suelen ser considerados como personales para el paciente y de poco uso para lo que sería la medicina, el paciente puede mostrarse un tanto hostil, razón por la cual es conveniente ser delicado y tal vez diferir para otro momento más oportuno. En esta parte, dentro de la historia social, el paciente va a mostrarse quizás en algunas ocasiones, no siempre o no de manera general, molesto o, como se mencionó, hostil, ya que no sabe o no entiende por qué necesitamos estos datos íntimos o estos datos personales de él. Por eso hay que analizar, hay que tener estas habilidades de ver cuándo se puede intervenir en este caso con el paciente. Muy bien. Ahora, como segundo punto, aquí terminamos lo que es la anamnesis. Muy bien. Ahora, como segundo punto, tenemos al examen físico y sus componentes igual. Es recomendable hacerlo región por región, es decir, cabeza, cuello, tórax, abdomen y miembros. Pero, como las vísceras de muchos sistemas se encuentran ubicados en diferentes regiones, es conveniente luego hacer el examen físico especial de todos los sistemas, deteniéndose más en el que se supone que es el afectado. Primero tenemos el examen general. Aquí se debe examinar el pulso, la tensión arterial, la temperatura y el número de respiraciones, más todavía si se trata de un caso de urgencia, en el cual lo más importante es la vida del paciente. También se debe determinar la talla, el peso o el estado constitucional, que junto con lo anteriormente anotado formaría lo que es el examen físico general. Muy bien, y ahora vamos al examen físico regional, que como este se mencionó, va a ser por partes del sistema, es decir, cabeza, cuello, tórax, abdomen y miembros. Dentro de este tenemos que su correcto orden dentro de lo que es el aparato digestivo será inspección, auscultación, percusión y palpación. Este tiene un ligero cambio o algo distinto dentro de los anteriores, ya que el orden en el que se hará la revisión regional es el que cambia, porque la palpación lo dejamos para el último. Entonces, muy bien. Como tercer punto tenemos exámenes complementarios. Estos son herramientas de la historia clínica que comprenden los datos de exámenes de laboratorio, diagnóstico por imágenes y técnicas especiales, y ayudan a confirmar o descartar una enfermedad en concreto. Permiten el diagnóstico durante el proceso salud-enfermedad, antes de iniciar un tratamiento. Las pruebas complementarias o exámenes diagnósticos deben ser solicitadas para una indicación clínica específica. Deben ser lo bastante exactas como para resultar eficaces en esa indicación y deben ser lo menos costosas y peligrosas posible, porque también debemos tener en cuenta que muchas veces el paciente quizás no cuenta con la ayuda económica para realizarlas. Ninguna prueba diagnóstica es totalmente exacta y los resultados de todas ellas deben ser interpretadas, por lo que en ocasiones no ofrecen información útil, sobre todo cuando se solicitan alejados del método clínico y sin criterio científico. En este caso, los exámenes complementarios, para concluir,
serán lo que nos ayude a confirmar o a corroborar el diagnóstico clínico que nosotros ya le hicimos en la entrevista o en la anamnesis al paciente o en el examen físico. Muy bien. A continuación, hablaremos acerca de la anamnesis de manera más profunda. Bueno, hoy hablando en la anamnesis del aparato digestivo, vamos a ver que en la boca se va a preguntar trastornos de la masticación, secreción salival, halitosis. En el esófago vamos a ver disfagia, odinofagia, pirosis, regurgitación. En el hígado y vías biliares vamos a ver ictericia, acolia, coluria. Vamos a presenciar también en el vaso pesantes en el hipocondrio izquierdo, en el estómago y duodeno, vamos a ver náuseas, vómitos, hematemesis, acidez, eh, aerofagia, eruptos, hipo. En el yeyuno, ilion y colon, vamos a ver diarrea, estreñimiento, melenas, meteorismos, características físicas de las heces. Y vamos a ver que en el sigma, el recto y el ano, vamos a ver los tenesmos. Tenemos que en la historia familiar y social, en antecedentes patológicos familiares, en digestivo vamos a preguntar cáncer, ulcus, litiasis biliar. En la historia pasada patológica vamos a preguntar en digestivo lo que es gastritis, úlcera péptica, hematemesis, enterocolitis. Vamos a ver parasitosis, alergias a los alimentos, a los medicamentos y ictericia. En el esófago, como ya hablamos, siendo este el esófago la principal función, que es la conducción de los alimentos hacia el estómago, es natural que su principal síntoma característico sea la disfagia. ¿Qué es la disfagia? La disfagia es la dificultad al paso de los alimentos. Los tumores malignos esofágicos, que conforme aumentan de tamaño, disminuyen más el calibre del esófago. No van o sea, van a impedir el paso del alimento. Entonces tenemos que la disfagia brusca, es decir, la intempestiva obstrucción esofágica puede deberse a la ingestión de un bolo alimenticio muy grande o de un cuerpo extraño que no progresa hacia el estómago. Tenemos que la odinofagia no es muy constante y de hecho puede no existir a pesar de que la enfermedad, especialmente el cáncer, pudiera estar muy avanzada. Tenemos que la pirosis supone la existencia de una esofagitis que produce un ardor retroestemal para que asciende, perdón, desde el estómago hacia la boca y que se debe al reflujo gastroesofágico. Tenemos que la regurgitación, para que se califique como regurgitación como tal, no debe haber llegado al estómago y por tanto no debe haber entrado en contacto con los jugos gástricos y en consecuencia no puede estar digerido. Tenemos que el dialismo acompaña la mayoría de las afecciones esofágicas. Es producido por los reflejos esofágicos, reflejo esófago salival de Roger. Puede acompañarse de cialorrea y también puede ser llamado como hipersalivación. De hecho, es eso, es la hipersalivación. Tenemos que en la vesícula y las vías biliares vamos a tener la colia, la coluria y la ictericia. La colia son heces blancas o similares a la arcilla. Son causadas por la falta de bilis, lo cual puede incluir un problema grave de fondo. La bilis es un líquido digestivo producido por el hígado y almacenado en la vesícula biliar. Tenemos que la coluria es orina color Coca-Cola como consecuencia de la presencia de bilirrubina en ella. Se produce cuando hay alguna enfermedad hepática u obstrucción de la vía biliar que impide la eliminación normal de la bilirrubina por el intestino. Tenemos que la ictericia se trata de un signo cardinal en la patología hepatobiliar, pero también extrahepática, lo cual es una conclusión obtenida del análisis fisiopatológico del metabolismo de la bilirrubina. Muchos pacientes confunden el color amarillo de los ojos y de la piel de la ictericia con la palidez. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces tenemos que en el esófago y en el duodeno vamos a ver las náuseas y el vómito. Entonces tenemos que las náuseas es la molestia
que anuncia al enfermo el deseo de vomitar, mientras que el vómito se lo define como la expulsión por la boca del contenido gástrico. Eh, bueno, los contenidos de estos vamos a tener que contienen originalmente alimentos mal digeridos y fácilmente reconocibles, y no constituyen por sí mismo el elemento semiológico importante. Cuando se ha determinado su expulsión, puede luego eliminarse el jugo gástrico o bilis. Cuando contienen especialmente moco, hay que pensar en gastritis. En el color tenemos que puede ser amarillo, verdoso y café oscuro. En amarillo es porque contienen jugo gástrico propio de la gastritis hipersecretantes y enfermedades ulceropépticas. En el verde es porque contienen bilis y se observa en las colistopatías, pero así es pertinaz, hay que tener presente a la oclusión intestinal alta. El café oscuro, como pozo de café, debe sugerir siempre la presencia de sangre. Entonces hablamos de la hematemesis, que ya ha sufrido los efectos digestivos del jugo gástrico. En sabor tenemos que el agrio del vómito tiene que ver con su contenido ácido propio de la gastritis hipersecretantes. El olor a manteca rancia puede acompañar a los vómitos de la gastritis hiposecretantes. Cuando es fecaloide significa que hay obstrucción intestinal alta. En el volumen es, por decirlo así, el contenido. Entonces nos dice que el vómito depende obviamente del contenido que tenemos en el estómago en ese momento, pero si él es alimenticio y en mayor cantidad que la última comida, quiere decir que el estómago no se ha vaciado porque está obstruido. Tenemos que la frecuencia es el número de veces que ha vomitado un paciente y este puede estar relacionado con la cantidad de la ingesta, pero muchas veces puede vomitar incoerciblemente solo un contenido acuoso o de jugo gástrico o bilis. Tenemos que en el estómago y el duodeno vamos a ver el acidismo, que puede ser descrito también como agruras, asedias, vinagreras. Se observa en el reflujo gastroesofágico de cualquier etiología, independientemente del grado de acidez del estómago. Trastornos del apetito. Tenemos el más frecuente, es la anorexia o simplemente la disminución del mismo, que es inapetencia. Tenemos que la aerofagia, o sea, el constante deseo de tragar aire por sí solo no suele deberse en patologías gástricas, verse. Sin embargo, puede acompañar a la deglución constante de saliva en los casos de hipersecreción de la misma, ya estudiada en otra parte. Tenemos que los eructos son la expulsión del aire contenido en el esófago o en el estómago, que al salir produce un ruido característico. Son fisiológicos en los recién nacidos y luego de las comidas abundantes o ingesta de bebidas gaseosas. El de origen gástrico puede darse en las heridas diafragmáticas, pero como hemos mencionado en otra parte, su origen puede estar en cualquier causa que sea capaz de irritar el diafragma. Tenemos que mericismo es la devolución a la boca de los alimentos que han estado en el estómago para ser luego escupidos al exterior. No se acompaña, por tanto, de vómito. Se produce la remiación cuando en lugar de ser escupidos son nuevamente ingeridos. Se puede ver en individuos psicópatas. Tenemos que en el yeyuno, ilion y colon vamos a ver efectivamente si es diarrea o no, porque vamos a hablar de esta, ¿no? Entonces, que vamos a ver que como una causa valiosa para que se produzca diarrea es el tránsito intestinal acelerado
es natural que la absorción de líquidos sea pobre, por lo cual la deposición debe ser siempre líquida y además de peso más alto que el diario. ¿Qué es deposición? Deposición le vamos a decir a las heces, ¿no? Entonces, las diferencias con las falsas diarreas. Tenemos que el síndrome disentérico, las evacuaciones puede contener simplemente sangre, moco, baba y hasta restos de mucosa rectal, lo cual no faculta para denominar diarrea. La diarrea nocturna puede verse, perdón, en las patologías o deberse, ¿no? A patologías que sean parásitos, especialmente por Arcaris, o indicar enfermedades orgánicas evidentes, mientras que la matutina es frecuente en el colon irritable cuando el individuo se prepara a hacer frente a los problemas del nuevo día. Tenemos que los problemas alérgicos intestinales y los gastrectomías pueden causar diarreas después de la ingesta. Los procesos enterocolíticos crónicos pueden no tener ninguna relación con los alimentos, ni con la hora, ni con la ingesta, y son completamente irregulares. Tenemos que algunas características macroscópicas pueden orientar al sitio de origen de la diarrea, como lo son los casos de la diarrea, o sea, las heces grasas, de las pancreatitis crónicas, en que son abundantes de olor a manteca rancia, manchas de grasa en el papel higiénico. Las diarreas son putrefactas y son de olor café oscuro y de olor pútrido. Entonces tenemos que las diarreas podemos tener de color amarillo y aspectos diferentes. Tenemos que en el yeyuno, el ilion y el colon, como ya mencionamos, también vamos a ver el estreñimiento. Tenemos que el estreñimiento es la eliminación de heces fecales que han permanecido un tiempo mayor que lo que debería, ¿no? Lo normal dentro del intestino, razón por la cual la mayor parte de veces son duras. Entonces, en el análisis vamos a ver los síntomas más importantes, que son tres y que son frecuentes, que serían el dolor, la anorexia, la bulimia, el vómito, el estreñimiento o la diarrea y la fiebre, que se deben a la apendicitis aguda. Tenemos que como primer punto es necesario establecer el ritmo de las evacuaciones con el objetivo de aclarar la diferencia entre un verdadero estreñimiento y un ritmo lento de evacuaciones intestinales. Tenemos que ver la cantidad de cada evacuación y total diario, ya que algunos pacientes pueden hacer la deposición todos los días y aún varias veces al día, pero en cantidades reducidas cada vez, lo cual determina que se vayan deteniendo restos que al cabo de algún tiempo pueden ser de gran volumen. A esto se lo ha llamado estreñimiento acumulativo. Entonces tenemos que también hay que ver características generales de las heces, que la mayoría de las veces las heces son bien formadas, duras, pero a veces pétreas y de color oscuro. Más hay que tener en cuenta que en algunos casos de estreñimiento crónico, la irritación de la mucosa produce hipersecreción, que puede dar origen a deposiciones líquidas. Tenemos que en el sigma, el recto y el ano vamos a ver las melenas. ¿Qué son las melenas? Es la expulsión de sangre por el ano, junto con las heces o no. Vamos a ver en este el color, el volumen y problema en la altura de donde se dé la hemorragia, ¿no? Entonces tenemos que el color, las heces pueden ser negras o rojas. Eh, Tenemos que esto va a estar dependiendo de la altura a la que se encuentre el sitio de la hemorragia. En el volumen debe tomarse en cuenta que el paciente tiene tendencia a exagerar su cantidad y por tanto la anamnesis tiene un solo valor relativo, que es saber cuánto en sí es el volumen de cantidad de heces del paciente. En los problemas de la altura de la hemorragia vamos a ver las características de las heces
nos pueden ayudar a sospechar la altura de la hemorragia. Cuando son negras es porque proceden del tracto digestivo alto, cuando se originan en el intestino y si tienen tiempo suficiente debido a los movimientos de la mezcla del intestino delgado, pero también de los movimientos, ya tenemos de los propulsión en el y en el colon alto, la sangre puede estar íntimamente mezclada con las heces. No así cuando procede del sigma, el recto o el ano. Lo que vamos a observar en la inspección del digestivo, lo primero que vamos a hacer es el examen de la boca, en el cual hablaremos sistemáticamente, desde los labios, la mucosa de los cartílagos y encías, los dientes, la lengua, el paladar y las glándulas salivales. Comenzaremos con lo que es los labios. La técnica de examen es simple. Puede ser que reduce la inspección, la palpación y se usa solo ocasionalmente. Cuando se desea examinar la cara posterior del labio inferior, se ve enrojecida, pinzada, su borde entre los dedos, igual se hace al labio superior. En estas condiciones se repara en el color, forma, tamaño y en los procesos inflamatorios llamados quiolitis. También tenemos que ver el color. Lo más llamativo es el color morado propio de la cianosis. Puede estar enrojecidos por procesos inflamatorios de cualquier etiología. También tenemos que ver su forma. Se modifica profundamente en el labio leporino, producto de la falta de una fusión completa de los pliegues nasolabiales durante la formación del feto. En la parálisis facial, la comisura del lado enfermo se desvía hacia el lado sano, lo cual deja ver que toda la boca toma una posición lateralizada. Todo esto se debe a la parálisis del orbicular de los labios y del buxonador del afectado. También tenemos que ver el tamaño. En la raza negra es frecuente que los labios sean grandes, pero pueden estar patológicamente aumentados de volumen en el edema generalizado y específico en el edema angioneréutico. El quiolitis, la forma simple es una descamación epitelial, como puede verse en la fiebres, deshidratación en las personas que se muerden los labios frecuentemente. El herpes simple, como son los fuegos, es una erupción vesicular que se instala en los labios y sus alrededores, duele y en pocos días evoluciona a costras que luego de caer no dejan cicatriz. El cáncer de labios suele afectar a personas ancianas en las que se manifiesta como una úlcera indolora, dura y de crecimiento lento. Ahora tenemos que evaluar lo que es la mucosa de los carillos y encías. ¿Cómo examinar? El procedimiento es sencillo, solo se requiere de un bajalenguas y de una lámpara de bolsillo para proceder a la inspección. Solicitando al paciente que mantenga la boca abierta, se descubre bien los carrillos y ayudamos con el bajalenguas. Primero puede examinarse los carrillos y luego las encías. Si se quiere examinar la cara posterior de las encías, puede hacerse ayudado con un espejo y cuando se desea examinar solamente la cara anterior de las encías, puede hacérselo con la boca cerrada. Normalmente la mucosa y los carrillos son rosadas, lisas, brillantes y deslizables sobre los planos en que se apoya y dejar ver con claridad a la altura del segmento molar superior. Tenemos la mucosa de los carrillos y las encías. Patológicamente se puede observar algunas alteraciones en el color y aspectos, como son la pálida en las anemias y la amarilla en la icteremia, como con manchas oscuras en la enfermedad de Addison. También tenemos que, de hecho, varias de las enfermedades de la infancia, como la rubiola, varicela, escarlatina, pueden presentar una erupción en la mucosa antes que se demuestre el examen propio de estas enfermedades. Las inflamaciones de la mucosa bucal toman el nombre genérico de estenomatitis y entre su forma están simple, aftosa, ulcerosa, gangrenosa y oídica. Prácticamente todas presentan una sintomatología común caracterizada por el dolor y ardor locales, ileotis, diarrea y disminución de la cantidad de saliva y modificaciones en el sentido del gusto. Tenemos lo que es los dientes. Corresponde al odontólogo o el médico examinar los dientes en relación a la integridad de cada pieza y función que todas desempeñan en conjunto. En estas podemos ver lo que son las caries, en la gingivitis, estomatitis, faringitis y amigdalitis. También los abscesos dentoalveolares o extracciones dentales, como son las bacterianas. La disminución del número de piezas o defectos de implantación evita buena la masticación. Y la erodules, dientes de Hutchinson. En la lengua solo se solicita al paciente que saque la lengua para el dorso y que levante la lengua para la cara inferior.
En esta se valora la humedad por la saliva, el tamaño normal, como puede ser macroglosia y microglosia, el color que tiene que ser rosado, roja, pálida, blanca y negra en caso de patología, el aspecto de la lengua con saburra geográfica y escrotal, y la movilidad, el aliento percibido, el olor del aliento del paciente inodoro a inspirado. En la litosis puede dar un mal olor. En las insuficiencias de los senos paranasales y la nariz y las bronquiostales y abscesos pulmonares. La acidosis de la diabetes mellitus, huele el aliento, tiene un olor a manzana. O la cetosis tiene un olor a tierra mojada. En el paladar, la porción anterior u ósea y otra posterior, la blanda de la estructura muscular. La mucosa debe ser rosada. En este tenemos que tener una buena iluminación. Este debe ser blando, conveniente deprimir la lengua para poder valorarlo de una mejor manera. Para el efecto debe disponer de un bajalenguas y de una linterna. En la lengua dentro de ella, los 2/3 anteriores de ella o no en el tercio posterior. Y el velo del paladar que se encuentra atrás hacia adelante. También tenemos lo que es las glándulas salivales. El exceso de saliva se le llama gialismo, ciofalogía, la dilución de la saliva producida en exceso. Si se derrama por la boca se llama cialorrea y seroctismia, que dificulta la masticación, deglución y aún el habla. En el abdomen normal, la forma es de una S itálica, vista del perfil de depresión en el epigastro y el abdomen en el mesogastro. El apéndice sifoides de la línea alba, ombligo y en los hombros del relieve los respectos anteriores. También tenemos que este tiene pliegues inguinales sobre la pelvis y flancos ligeramente cóncavos. Tenemos que en los abdómenes difusos o con patología podemos tener el obeso o globuloso, en delantal, en afaljora por meteorismo, aciditis y el embarazo. En los ahogamientos circunscritos tenemos lo que es el meteorismo localizado por obstrucciones, el visceromegalias, tumores y quistis, hernias y enventraciones. Tenemos el abdomen excavado, que es uno de los abdómenes patológicos. Tiene menos importancia diagnóstica, pero mencionamos a los de las personas muy enflaquecidas y el abdomen excavado de la meningitis producido por la contracción de los músculos abdominales. Este también tiene una destrucción severa de tipo marasmático, producido por la contracción de los músculos abdominales. Los trastornos de la piel. Se manifiesta en la piel la palidez de las amnesias, el color amarillo de las ictericias, las manchas melanínicas de la enfermedad de Addison. Las máculas características de varias enfermedades de la infancia, como el sarampión, la rubiola y la escarlatina, son características en la parte baja del abdomen, las manchas petequiales de la fiebre tifoidea, músculos y son inicialmente de color visolorreo. En las redes venosas, en la hipertensión venosa, la vena cava inferior o vena porta y sus venas subcutáneas del abdomen tienen un regreso con dificultad a otras vías. La derivación porto cava superior, flujo sanguíneo abajo y arriba, y la porto cava inferior arriba y abajo. En cambio, la mixta es de arriba igual a abajo, y la cava abajo y la cava arriba. Tenemos los movimientos de reptación. Estos movimientos peristáticos del estómago o del intestino se ven aumentados de intensidad cuando hay obstrucciones. También tenemos los cambios respiratorios. Esto se puede dar en la citis o tumores, en intensificación respiratoria torácica en mujeres y el toracoco abdominal en toracítica en hombres. También tenemos que ver lo que es la inspección del ano. Este debe estar la relación con las úlceras. La distensión abdominal debe estar disminuida de peso en hematisis, las melenas y la palidez de la cutáneas mucosa. Dentro del examen físico del aparato digestivo se encuentra la auscultación. ¿Cómo se va a usar esta técnica? Primero vamos a poner al paciente acostado y vamos a aplicar cierta presión con el fonendoscopio sobre el abdomen. Y al hacer este acto se va a poder escuchar ruidos hidroaéreos llamados borborigmos. Bien. Este sonido que se llama borborigmos se va a dar por el movimiento del contenido intestinal
impulsado por las contracciones peristálticas del intestino. En ocasiones, este ruido suele ser tan alto que no se va a necesitar de un instrumento para poder escucharlos. Ahora, ¿qué pasa? Que también puede haber un silencio abdominal. Cuando esto sucede, siempre es un signo de preocupación. El silencio abdominal suele ser consecuencia de la dilatación de segmentos o de la totalidad del tubo digestivo intraabdominal. Esto permite que pasivamente se sitúe en las paredes bajas el contenido líquido y en las altas el contenido gaseoso. Este hecho va a dar origen a dos signos auscultatorios. El primero se va a producir por el desprendimiento del gas disuelto en el líquido intestinal y que aparece el ruido que se escucha cuando destapamos una gaseosa. El segundo ruido se va a parecer a como cuando cae una gota de agua sobre un cuerpo líquido y que esto va a producir que efectivamente en la pared superior de una asa dilatada, cualquiera que sea esta, se desprenda una o más gotas de líquido intestinal que caen sobre el que se encuentra estancado en la pared inferior. Bien, así como tenemos un silencio abdominal, también vamos a encontrar sonidos auscultatorios aumentados. Estos sonidos, estos ruidos, se pueden encontrar en diversos casos. Por ejemplo, en los casos de enterocolitis, que producen, entre otras cosas, un tránsito intestinal acelerado. En la obstrucción incompleta, también se puede encontrar durante la fase de lucha del segmento ubicado sobre la obstrucción que pretende vencerlo. Pretende que esta obstrucción se deshaga, ¿no? Este es el otro caso. Bien, tenemos también durante la fase del, bueno, eso ya habíamos mencionado, tenemos también que se va a aumentar los ruidos cuando los gases y líquidos que circulan van a circular con gran producción también de ruidos. Se va a dar también cuando existan cólicos intestinales de cualquier etiología y también cuando haya una hemorragia digestiva. Bien, ahora vamos a ver algo sumamente importante y es, si hay un aumento de los ruidos, es que se ha hecho dentro del tubo digestivo. Hay que tener muy en cuenta esto. Siempre el aumento de ruidos va a ser porque hay algo que sucede dentro del tubo digestivo. Mientras que si hay un silencio abdominal, como habíamos mencionado anteriormente, es porque hay alguna patología o alguna obstrucción extraintestinal. Bien, por otro lado, el trabajo motriz gástrico no suele producir ruidos, salvo en alguna ocasión en que esté lleno de alimentos y es estimulado por pequeños golpes percutorios sobre el epigastrio. Pero vamos a tener en cuenta que patológicamente puede presentarse el chapoteo en ayunas. Esto va a ser un signo valioso de éstasis gástrica, frecuente en la obstrucción pilórica en la fase de distensión y que traduce la dificultad o la imposibilidad de vaciamiento de su contenido en el duodeno. Ahora, ¿cómo se va a buscar este signo, no? Se lo busca poniendo las manos de plano sobre el abdomen, presionando con movimientos rápidos alternadamente con la una mano y luego con la otra. El estómago normal en ayunas no produce ruidos, pero el estómago que está obstruido, que contiene alimentos aún en la víscera, produce los ruidos de chapoteo. Otra forma de buscar este ruido es con el paciente de pie.
al cual, tomándole desde las crestas ilíacas, se le sacude transversalmente. En estas circunstancias, los líquidos libres en el estómago flácido se van a mover de un lado a otro, produciendo ruidos. Bien, tenemos que también para la búsqueda del chapoteo en ayunas, no es indispensable el uso del fonendoscopio. Esto va a bastar con el examen directo acercando el oído. Cuando se va también a presentar algunos ruidos van a ser cuando alguna vez haya ligeros derrames acíticos. Poniendo el fonendoscopio en las fosas ilíacas, se va a poder oír los latidos aórticos y aún cardíacos. En la estenosis de la arteria renal, aplicando el fonendoscopio sobre la zona renal o sobre el flanco correspondiente a la altura de la zona de proyección de la arteria, puede oírse un soplo sistólico. Es algo que tenemos que tomar en cuenta también. Ahora, en los casos de ascitis, la onda ascítica puede ser también auscultada. Vimos que en la percusión también se puede oír esta onda ascítica, ¿no? Entonces, en este paso de la auscultación, se va a poner la mano izquierda sobre el abdomen y se va a poner también el fonendoscopio. Este va a percibir dos ruidos que son producidos por la percusión. El primero, que corresponde al golpe percutor, y el segundo a la llegada de la onda ascítica. Bien, esto es todo con respecto a la auscultación del aparato digestivo. Mi compañero va a continuar con los siguientes exámenes. Para el proceso de percusión del sistema digestivo, este debe ser muy suave, pues el profesional de salud deberá ir marcando sitios en los que se marquen rayas y proyecciones que se dibujen en la parte abdominal y se dirigen hacia el centro nuevamente. Esta técnica es utilizada para descubrir alteraciones. Dentro de la percusión también tenemos el meteorismo, pues produce un sonido timpánico o hipertimpánico distribuido en el abdomen que acompaña a los abombamientos también difusos, propio de las obstrucciones intestinales bajas. Ahora bien, tenemos también el signo de desnivel y la onda ascítica. Comenzamos por la matidez en media luna, que se busca cuando el paciente está semisentado, con lo cual se consigue que el líquido de la cavidad descienda a partes de declive, como se observa en la imagen. Como último punto vamos a tener la palpación del abdomen. Ya. En la palpación del abdomen se debe procurar que el paciente esté tranquilo, cómodamente acostado o sentado, según el caso. Y también, en este caso, que sus músculos abdominales se encuentren relajados, sin tensión. Las manos del médico también tienen que estar calientes y las maniobras deben ser suaves, pero sostenidas. Entonces, lo que vamos aquí a palpar en el abdomen va a ser la tensión abdominal, la sensibilidad, el espesor de la pared y los abovedamientos. Vamos a comenzar con la tensión abdominal. Entonces, se va a entender la tensión abdominal como la resistencia que ofrece el abdomen a dejarse deprimir por la mano del examinador. El enfermo debe estar también en decúbito dorsal, sereno y con su mente dirigida hacia otra cosa que el médico deliberadamente le oriente con preguntas o conversaciones. Esto tiene por objetivo el evitar que el paciente contraiga voluntariamente los músculos del abdomen. Y la maniobra que se va a utilizar va a ser la siguiente. Se debe presionar suavemente la pared con los pulpejos de los dedos que se flexionan a la altura de la articulación metacarpofalángicas. Y primero se va a hacer con una mano y luego con la otra alternativamente. Normalmente la tensión abdominal es diferente según las regiones. Así, sobre todo en los rectos, es mayor que sobre los flancos. En la fosa ilíaca derecha
por el ciego dilatado va a ser muchísimo mayor que en la izquierda. También aumenta durante la inspiración, pero disminuye en la expiración, la tensión abdominal, y también es mayor en la actitud de pie que en la de cúbito dorsal. Ya. Respecto a la sensibilidad, en la sensibilidad se va a buscar estimular la piel del abdomen con un algodón o el borde de la uña que se desplacen sobre las zonas que nos interesan. Entonces, también se puede utilizar la punta de un alfiler que se aplica suavemente en diferentes sitios. Normalmente, este acto no va a despertar ninguna sensación molesta y el paciente apenas lo siente. Pero en casos donde hay afecciones viscerales o intraabdominales que comprometen al peritoneo parietal, se va a constatar una hiperestesia dolorosa que puede impedir el examen palpatorio. Es decir, el paciente va a sentir justamente dolor y no se va a poder continuar con el examen de la palpación. Por ejemplo, también vamos a palpar el espesor de la pared. Por ejemplo, cuando se acumula mucho tejido graso debajo de la piel, el grosor de la piel puede ser muy notable y se examina tomando un pliegue de la pared entre los dedos, como es el caso de la figura de acá, que vamos a poder justamente agarrar la parte de grasa, se podría decir, con los dedos, en modo de pinza. En las personas que han perdido mucho peso y se encuentran muy delgadas, el espesor va a ser muy insignificante. Entonces, este espesor nos va a dar indicios de si tal vez la persona se encuentra con mucha grasa o tal vez se encuentra en niveles bajos de esta, pero a la vez podría presentar algún tipo de patología como es la anemia o bulimia. También la pared puede verse engrosada por infiltración edematosa, pero en este caso, al momento de nosotros realizar la presión, este va a dejar la fobia. Entonces, como vemos acá, al momento de nosotros realizar una presión, va a dejar estas marcas en el abdomen. Por último, vamos a ver a los abovedamientos. Y hay que tener en cuenta que es cualquier tipo de protrusión o algún tipo de tumor que se genera a nivel abdominal. Pero muchas veces estos no se van a poder ver, sino que van a ser necesaria la utilización de diversas técnicas o maniobras para que se puedan ver. Entonces, para esto es conveniente solicitar al enfermo que contraiga los músculos abdominales y se le puede tomar de la nuca, se le incorpora ligeramente sobre la cama, más o menos haciéndole que tenga una posición como esta. Entonces, al momento del paciente encontrarse en estas circunstancias, vamos a poder ver lo siguiente. Si el tumor sienta delante de los músculos, se hace más evidente y su reconocimiento es más fácil. Es como la figura que tenemos aquí, es decir, el abovedamiento va a estar delante de los músculos. Si se sienta en los músculos, no desaparece, pero se fija firmemente mientras dura la contracción. Entonces, aquí podemos reconocer un tumor de la pared abdominal que se asienta en los músculos. Ya. Y también vamos a tener, si se origina detrás de los músculos, desaparece a la palpación, la cual de hecho es imposible realizarla si los músculos están contraídos. Entonces, para esto los músculos tienen que estar relajados. Y como ya dijimos, por lo general este tumor va a desaparecer, pero también es indispensable que el paciente pueda también moverse en otra posición que es muchísimo más abajo para que no se encuentre esta tensión abdominal. Hola con todos una vez más. Para finalizar con un sistema digestivo, vamos a ver lo que son los exámenes complementarios, que de igual forma se van a dividir en los diferentes órganos que podamos tener. El primero tenemos al esófago, que va a comenzar con la radiografía, que es como la pueden ver en la primera imagen que tenemos en esta parte de aquí. Vamos a proseguir con la esofagoscopía, que va a ser un examen muy importante va a consistir en ver a través de un efagoscopio. Y este nos va a permitir ver el estado del órgano en su interior. Para este examen existen indicaciones y contraindicaciones. Las indicaciones son que prácticamente en todos los casos de patología esofágica y especialmente en las obstrucciones de cualquier etiología, en el síndrome de reflujo gastroesofágico, en los divertículos y aún en las
variaciones esofágicas, solo que en estas variaciones hay que extremar los cuidados para evitar la lesión para la extracción de cuerpos extraños. Las contraindicaciones para esto es las desviaciones esofágicas muy amplias que impiden la introducción del instrumento, la insuficiencia cardíaca y respiratoria, los aneurismas o dilatación exagerados de aorta, la falta de la colaboración del paciente, las esofagitis por cáusicos. Entonces, seguimos con los diferentes exámenes y ahora tenemos la biopsia. Dentro de la endoscopía, esto nos va a permitir la toma de pequeños pedacitos para ser examinados luego del microscopio. Es indispensable cuando sospechamos de un tumor y también en la esofagitis. Los exámenes que podemos ver aquí son los de más uso y más frecuentes y de fácil alcance, por lo que estos van a ser los más utilizados al momento de diagnosticar alguna patología en el esófago. Vamos a proseguir y vamos a pasar al estómago y duodeno. De igual forma, aquí vamos a tener diferentes exámenes complementarios y vamos a distinguir bien las radiografías, tenemos las gastroduoendoscopía, la biopsia y el examen del jugo gástrico, por lo que vamos a comenzar con la radiografía. Entonces, aquí eh, solo queremos destacar que vamos a realizarlo y se usa un subtipo de radiopaco llamado sulfato de bario, que debe ser ingerida para el paciente durante el examen, para que es preferible que no haya ingerido ningún alimento desde la noche anterior. Esta va a servir para estudiar su forma, el estado de su mucosa y la capacidad motora del órgano. Esta no tiene contraindicaciones, aunque requiere de la activa colaboración del paciente y, en cambio, está indicado en toda sospecha de gastroduodenopatía o de tumor intraabdominal vecino a estas vísceras, a las que podemos rechazar e invadir. En la práctica, el estudio del esófago, estómago y duodeno suele hacerse en una misma sesión y esta porción del tubo digestivo se suele llamar tracto digestivo alto, que es una de las formas de solicitar este examen. También pueden solicitarse como el seriada esófago gastroduodenal. El examen radiológico suele estar precedido del examen radiotópico, es decir, de aquel que permite la visión directa y el movimiento del estómago y duodeno, lo cual orienta de mucho al radiólogo. Pero para que estas imágenes se guarden y puedan ser analizadas por otros, es indispensable grabarlas en las placas fotográficas que son las radiografías, aunque estas solo dan una visión estática. También puede usarse en los centros que lo tienen la cineradiografía gastroduodenal. Vamos a proseguir y vamos a pasar al examen del jugo gástrico. Este nos va a permitir obtener una imagen del estómago y su mucosa y del duodeno, que se van a explicar por sí solas, mientras que vamos a ver también ejemplos de patologías aquí en este examen del jugo gástrico. Entonces, este se va a obtener mediante la inyección de 0,04 miligramos de histamina que produce la máxima secreción MAO, según la técnica de CAF, que revela que su volumen máximo durante la prueba oscila entre los 150 y 250 centímetros cúbicos y su contenido ácido medio entre micromoléculas es de 16,5 a 22 en ocasiones normales, mientras que su volumen fisiológico en ayunas nunca supera los 100 centímetros cúbicos, con acidez casi nula y sin alimentos. Los valores sin estimulación son bastante bajos. Así que este estudio nos va a servir como su clínica para úlcera duodenal, en la que los valores basales como el MAO están elevados, para la úlcera gástrica, que puede presentar valores más bajos, normales o altos, en la estenosis pilórica de origen ulceroso, presenta restos de comida en ayunas y una asimetría variable. En el síndrome de Solinger-Ellison, los valores volumétricos y asimétricos son muy altos en forma permanente. El cáncer gástrico puede dar valores bajos. En la anemia perniciosa puede haber
aclorhidra demostrada con la prueba de MAO. Seguimos con el estómago y el duodeno y vamos a pasar al sondaje nasogástrico. Este es una técnica que se realiza y es indispensable para el examen de la acidez, acidimetría gástrica y otros exámenes provenientes terapéuticos que ya vamos a ver. Aunque el nombre de este nos ubica únicamente en el estómago, la técnica básica es la misma para la intubación del duodeno y porciones importantes del resto del intestino delgado, razón por la que la descripción que hoy hacemos es válida para todos los segmentos del tubo digestivo. La intención básica de este examen es introducir un tubo flexible en la luz de cualquiera de los segmentos anotados para extraer de ellos su contenido con fines diagnósticos, terapéuticos y para otros fines. Vamos por último con, bueno, con último nos vamos con el apéndice. Entonces, ¿qué vamos a ver en el apéndice? Bueno, en el apéndice es lo más importante ver el recuento leucocitario que suele estar aumentado de los polifurmonucleares y con desviación hacia la izquierda. Los demás datos de la sangre, orina y heces tienen un valor de diagnóstico secundario para este órgano. Entonces, de igual forma importante aquí va a ser las radiografías, que normalmente el apéndice solo es visible cuando se lo contrasta, pero ante la sospecha de apendicitis aguda solo debe acudirse a la radiografía simple de abdomen, en la cual alguna vez puede verse un coprolito calcificado. Pero cuando ya hay un plastón puede desaparecer la sombra del psoas y aparecer signos del hilio paralítico. Bueno, continuando, tenemos ahora los exámenes complementarios para el intestino, el recto y el ano. Como primer examen vamos a tener el coprológico, que es un examen común de las heces fecales que requiere de simples medidas para la toma de la muestra. Este no debe estar mezclada con la orina y debe ser recogida en una caja que pueda cerrarse herméticamente. El examen en el laboratorio debe hacerse lo más pronto posible, mientras la muestra aún se encuentra fresca. Su intención es estudiar sus características macro y microscópicas y químicas, y la presencia de agentes patógenos como parásitos, bacterias y no saprofitas. Ningún examen del aparato digestivo puede prescindir de este examen, aunque al hablar de la diarrea y el estreñimiento ya mencionamos algunas características. Sin embargo, ahora vamos a precisar algunos detalles más que consideremos más importantes. Tenemos como primer punto el examen macroscópico de este coprológico. Entonces, tanto para este y como para el microscópico y el químico, algunos autores recomiendan el uso de una comida especial que se llama dieta de Schmidt-Stratburger, compuesta por 100 gramos de proteínas, 100 gramos de grasas y 200 gramos de hidratos de carbono. Sin embargo, en la práctica común y corriente no es indispensable. Solo se debe tomar atención en la forma y la consistencia, que esta es normalmente sólida, y recuerda la forma de la luz intestinal. Si contiene algo más de líquidos, puede adquirir la forma al pasar por el ano y ser acintada. Obviamente, en la diarrea es amorfa. En el estreñimiento puede aparecer los escíbalos, que son aglomeraciones redondeadas de heces muy secas. Cuando contienen sangre digerida o grasas, pueden ser pastosas. Vamos a fijarnos también en el color. En un color normal puede modificarse por muchas razones. La presencia de sangre, como ya hemos dicho, puede darle las heces un color negro o rojo según que la sangre que proceda del tracto digestivo alto o bajo respectivamente. Puede ser blancas o grisáceas, muy decoloradas en las ictericias obstructivas. Algunas ocasiones la toma de antiácidos o de sulfato de bario para los exámenes del tubo digestivo también pueden dar heces despigmentadas. Pueden ser cafés muy oscuras en las dietas que contienen abundante carne, mientras que si contienen muchos hidratos de carbono, frutas, granos, pueden ser amarillentas. También lo son en los niños tiernos que toman solo leche. Antes de sacar conclusiones, jamás deberemos olvidarnos de averiguar al paciente sobre los alimentos o medicamentos que hubiera tomado en los días anteriores. El olor
su generis normal puede variar a pútrido cuando aumenta los fenómenos de putrefacción, mientras que se vuelve penetrante en las fermentaciones. Vamos a ver la cantidad también. Entonces, en la cantidad ya nos hemos referido al respecto, pero primero tenemos que darnos cuenta de la cantidad si esta debe debido a una diarrea o a un estreñimiento. Entonces, debemos añadir que en las dietas con residuos por ingesta de verduras, granos enteros son más abundantes, contrariamente a lo que son cuando la ingesta es predominante de carne. Por último, en este examen macroscópico vamos a ver el pH, que normalmente va a variar entre 8,5 y 9, y se va a volver ácida en las dispepsias de fermentación, como en las diarreas fecales, o más alcalina, como en la colitis. Una vez hecho el examen macroscópico, podemos realizar también el microscópico, que nos va a revelar los efectos de la digestión sobre los alimentos y la presencia de elementos normales o patológicos existentes en el intestino. Entonces, aquí vamos a ver los hidratos de carbono. Entre estos están la celulosa y los almidones. La primera, si procede de la corteza de los vegetales, no tiene importancia porque es normal, pero si demuestra celulosa dirigible, como la de las células de patata, significa que no tuvieron tiempo de digerirse en el colon por tránsito celular. El mismo significado tiene la presencia de los segundos y si su cantidad es abundante. Vamos a ver también lo que son las grasas. Entre estas debemos mencionar a los ácidos grasos, jabones y grasas neutras. Los dos primeros indican un déficit de bilis en el intestino, mientras que las grasas neutras que interesan solo si son abundantes, si se observa en la insuficiencia pancreática y también en la esteatorrea. Vamos a ver que las proteínas están representadas por las fibras musculares y tejido conjuntivo. Las primeras interesan si están mal digeridas o forman grupos, lo cual indica déficit pancreático o un tránsito en el intestino delgado muy acelerado. La presencia de tejido conjuntivo puede verse en la hipocloridridas por mala acción de la pepsina. Vamos a ver también el moco, que también es visible macroscópicamente y es propio de los síndromes disentéricos. Vamos a ver glóbulos rojos que indican hemorragia digestiva, los leucocitos si son abundantes indican una infección intestinal y la flora iodófila que es normal, pero si es muy abundante puede traducir a un tránsito intestinal acelerado. Vamos con el examen químico, con el cual pueden descubrirse varias sustancias de interés. Aquí vamos a revisar la sangre, que sirve para descubrir sangre oculta de la que hemos hablado en otra parte. Ahora solo añadiremos que para que tengan un valor diagnóstico, solo debe tomar alguna precaución, como no comer carne 3 días antes y estar seguro de que no hay sangrado de la orofaringe ni el ano. Vamos a ver los pigmentos biliares, que es necesario cuantificar la cantidad de esterocobrina, como en las ictericias progresivas, para confirmar la disminución también progresiva de estas sustancias. Las heces pueden contener, en cambio, bilis total cuando hay abundante eliminación. Por ejemplo, en las ictericias hemolíticas, si el hígado está sano. Vamos con el examen parasitario, que esto es indispensable para nosotros y esto va a ser visto en la parasitología. Vamos con los exámenes bacteriológicos, que es útil para los cuadros de naturaleza infecciosa, la mayoría de los cuales van a producir enfermedades para nuestro paciente. Una vez que hemos realizado estos tipos de exámenes coprológico, vamos a ver los exámenes igual forma radiológicos en esta parte del organismo. Entonces, aquí vamos a ver que dividen el yeyuno y el ilion. Va a ser estudiado por radioscopía y radiología mediante la ingesta previa de comida varitada. Normalmente circula en el tiempo medio de 3 horas, pero a las 6 a 8 horas ya debe haberse vaciado el intestino íntegramente en el ciego. Las grasas del yeyuno ocupan la porción superior izquierda del abdomen, mientras que el ilion lo hace en el segmento inferior derecho. En conjunto, suelen presentar el espacio de pelos de plumas.
El ilion terminal desemboca en la cara interna del ciego, dando una forma singular de pico de ave. El intestino grueso puede estudiarse con placas simples de abdomen, en las cuales los gases que contiene permiten su visualización, o con sulfato de bario ingerido o administrado en forma de enema. También se lo puede hacer con doble contraste, es decir, insuflando con aire la luz intestinal o más del bario. Cuando es ingerido y se realiza el estudio del todo el tránsito intestinal, se descubre que a las 6-8 horas ha progresado hasta el ángulo hepático y entre las 10 y 12 horas ocupa todo el transverso y ángulo esplénico. Entre las 18 y 24 horas se encuentra en el descendente sigma y recto. Cuando se administra bario por enema, se debe estudiar el colon tanto durante la reflexión como después de la evaluación de la sustancia de contraste. El tránsito intestinal además es útil para el diagnóstico de tumores que ocupan el espacio dentro del abdomen porque desplazan el segmento intestinal vecino. Vamos con el examen endoscopía. De igual forma, en el yeyuno y en ilion, con los fibroscopios modernos ya es posible realizarlo. El examen que está más al alcance y que no se debe dejar de realizar es el rectosigmoidoscopio, del cual no vamos a hablar más para mencionar sus indicaciones y decir que debe hacerse posteriormente al examen del ano y recto, el cual ya nos referimos antes. La rectosigmoidoscopía no tiene contraindicaciones, en cambio sus indicaciones son numerosas y prácticamente deben realizarse en toda patología colónica. Un complemento también indispensable de muchos de los casos es biopsia para el estudio histopatológico, que también podemos realizar en esta parte del estómago. Esto sería por la parte de los exámenes complementarios del intestino, el ano y el recto. Ahora seguiremos con los exámenes complementarios para el hígado. Para este vamos a tener un examen químico de sangre. Entonces, una vez que el examen clínico nos da orientado hacia un síndrome concreto, debemos proceder a solicitar las pruebas específicas que nos permitan confirmarlo. Por esta razón es que preferimos agrupar estas pruebas en bloques dirigidos a los síndromes más frecuentes y de paso aprovecharemos para una ligera referencia de cada prueba. Tenemos las inflamaciones. Aquí va a ser útil la tasa de globulinas plasmáticas, especialmente de su fracción gamma. Se utiliza por el efecto de la proteinograma electroforítico, en el cual se consta el aumento de las globulinas gamma. Este hecho es frecuente en hepatitis viral aguda, en la actividad crónica y en la cirrosis biliar primaria, en la cual además pueden ser positivas las pruebas de anticuerpos y antimitocondriales. La insuficiencia celular hepática. Vamos a tener un tiempo de protrombina. Suele estar prolongado, pero se debe constatar que previamente no hay un déficit de vitamina K, por lo que incluso se le puede administrar previamente. Si la cifra es mayor a 20 segundos de manera estable, se puede estar seguros de que la necrosis celular es masiva. El colesterol total y ésteres. Normalmente el colesterol total oscila entre 180 y 250 miligramos porcentaje, y los ésteres contribuyen alrededor del 60%. Si hay daño celular, la estereofracción disminuye y más tarde lo hace también el colesterol libre. El comportamiento de este último es contrario a lo que sucede en las colesteasis, en las que más bien aumenta. La albulina plasmática, como sabemos, normalmente existe de 7 a 8 gramos de proteínas totales en el plasma, de los cuales unos 3,5 a 4,5 gramos corresponden a las albulinas, es decir, un 50% del total. Como estas se sintetizan en el hígado, si hay daño celular disminuye su concentración en el plasma y hasta puede llegar a ser menor que las globulinas. Tenemos la necrosis celular. El daño celular puede iniciarse con un aumento de la permeabilidad de la membrana a la salida de enzimas que normalmente se encuentran en el citoplasma. Entre estas tenemos las transaminasas y deshidrogenasas, pero también al hierro. Aquí tenemos las transaminasas. Tanto la oxalocetica TGO como la piruvica TGP son de fácil realización. Se elevan rápidamente, especialmente en la hepatitis viral aguda, y su permanencia en niveles altos puede significar el paso de hepatitis activa crónica en vista de que la concentración de TGP en célula hepática es mayor que la TGO. Se espera que aquella se eleve más y la TGO se eleve más en el infarto de miocardio. Tenemos también las deshidrogenasas, que son menos importantes que las anteriores, y se puede usar, sin embargo, la LDH
deshidrogenasa lactática, especialmente su fracción electroforética 5-LDH5, que se encuentra especialmente en el hígado y se eleva en las hepatitis tóxicas con severo daño celular. El hierro sérico. Normalmente el hierro sérico oscila entre 80 y 120 gamma por ciento. En la necrosis celular hepática suele subir después de las enzimas a más de 200 gamma por ciento. Sin embargo, de lo dicho acerca de las enzimas séricas, si la necrosis celular es muy grave, puede disminuir en el plasma, especialmente las ceruloplasminas, pues su síntesis queda inhibida. Tenemos la colestiasis ictericia. Aquí vamos a hacer pruebas de bilirrubina y normalmente el suero tiene menos de 0,2 miligramos por ciento de la fracción directa o conjugada y menos del 0,8 miligramos por ciento de la no conjugada. En los casos de estiasis bilar sube fundamentalmente la conjugada, mientras que en las producidas por daño celular sube especialmente la indirecta. De manera correlativa y en vista de la solubilidad de la directa, cuando sube puede eliminarse en la orina, incluso antes de que aparezca ictericia, mientras que la indirecta puede ser insoluble y no se elimina por la orina. Vamos a hacer exámenes de colesterol que se eliminan normalmente por la bilis, pero si hay colestiasis se retiene y aumenta en el plasma. La fosfatasa alcalina aumenta porque se elimina y porque su producción está estimulada. Tenemos examen de orina, que ya hemos dicho que la bilirrubina directa se filtra y aparece en la orina. En los casos de colestiasis, aumenta su eliminación, lo cual hiperpigmenta la orina, que se denomina como coluria, pero en cambio disminuye el urobilinógeno. Examen de heces fecales. En la colestiasis disminuye hasta puede suspenderse la eliminación de bilis al intestino, lo cual decolora las heces, que se denomina acolia. Pues disminuye también el estercobilinógeno, entonces su absorción disminuye y por tanto su eliminación por la orina. Tenemos también otras pruebas que se pueden realizar. Aquí podemos tener las pruebas de la amonemia, que aumenta en los cuadros de severa insuficiencia hepatocelular y la preludia del coma hepático. También aumenta en los casos de uniones portocavas en las cuales el amoníaco procedente del intestino no es transformado en urea por el hígado, ya que la sangre procedente del sistema porta no pasa por él. Eliminación de la bromosulfoteleinasa BCF. Es una prueba que estudia totalmente el hígado, puesto que esta sustancia, luego de ser captada por los hematocitos, es conjugada por la glutación para ser luego eliminada por la bilis. Es decir, corre un camino bastante parecido al de la bilirrubina. En la práctica clínica puede realizarse de dos tipos de prueba. Una es la retención de la BCF y la otra es el aclaramiento de la misma. Prosiguiendo, tenemos la verde indocidanina. Es una sustancia que permite medir de manera sencilla el funcionamiento de la célula hepática, administrándola una cantidad de 5 miligramos por kilo de peso, luego registrando su eliminación mediante la densitometría dicromática del lóbulo de la oreja. La eficiencia de esta prueba se basa además en que su captación por parte del hígado es un proceso activo y depende de la circulación sinusoidal de la acción transportadora de la membrana hepatocito. Tenemos las fetoglobulinas. Si se encuentran en el adulto, pueden indicar un carcinoma del hígado. Tenemos la fosfatasa alcalina placentaria. Indica un carcinoma de origen endodérmico si es una persona que no tiene placenta. Antígeno carcinoembrionario. Indica más bien un cáncer colónico o pancreático que puede evidenciarse por metástasis al hígado. Por último, también tenemos los exámenes radiológicos, que como ya hemos mencionado, tenemos la radiografía simple, que permite la visualización del hemidiafragma derecho que está en íntimo contacto con la cara superior del hígado. Vamos a tener la esplenoportografía, que es de gran utilidad en el estudio de hipertensión portal. Consiste en la inyección de una sustancia de contraste en el vaso que luego se vacía en la vena esplénica, tronco de la porción y sistema venoso intrahepático. Tenemos la arteriografía hepática, introduciendo un catéter en el tronco celíaco a través de la arteria femoral e inyectando una sustancia radiotópica. Útil en los procesos ocupativos como tumores y abscesos. Tenemos la gammagrafía hepática, que consiste en la administración intravenosa de una sustancia radioactiva, que sea captada por las células hepáticas o por las células de Kupffer. El ecograma es útil para el diagnóstico de los procesos ocupativos y tenemos la biopsia hepática, que es de gran utilidad en la práctica diaria y de técnica fácil para su realización. Es en ocasiones del examen que finalmente confirma el diagnóstico, que requiere, sin embargo, de la interpretación por un patólogo experimentado. Vamos a tener por último la laparoscopía, que indica para el examen visual del hígado la toma directa de biopsias y tiene las mismas indicaciones y contraindicaciones que una biopsia.